¿Qué dice la Biblia sobre los muertos? ¿Pueden los muertos ver a su familia? La pregunta sobre el destino de los muertos y su capacidad para interactuar con los vivos ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia de la humanidad. Muchos aseguran haber hablado con sus seres queridos ya fallecidos, o incluso afirman haberlos visto. En muchas culturas y religiones han desarrollado mitos, creencias y prácticas en torno a los fallecidos, alimentadas por el deseo de saber si los seres queridos aún permanecen con nosotros, si nos observan o si de alguna forma continúan existiendo en otro plano. Para los cristianos, la Biblia es clara en cuanto al estado de los muertos y su relación con el mundo de los vivos. La Escritura ofrece una perspectiva muy diferente de las creencias populares, rechazando cualquier idea de que los muertos puedan ver, interactuar o consolar a sus familiares vivos. A lo largo de este video, exploraremos lo que la Biblia realmente enseña sobre la muerte, el estado de los muertos y cómo estas verdades bíblicas contrastan con las creencias populares que a menudo están impregnadas en la cultura moderna, como el Día de los Muertos o Halloween. La Biblia enseña claramente que los muertos no tienen conocimiento de lo que sucede en el mundo terrenal. En Eclesiastés 9:5, leemos que los muertos nada saben. Esta afirmación es contundente. Aquellos que han fallecido ya no tienen conciencia ni percepción de lo que ocurre en este mundo. En otras palabras, no pueden ver ni experimentar lo que sucede con sus seres queridos. Los fallecidos no están al tanto de los sufrimientos, alegrías o éxitos de sus familiares, ni pueden brindarles consuelo desde el más allá. Este concepto es muy importante porque disuelve la idea errónea de que los muertos están de alguna manera presentes en nuestras vidas, guiándonos o protegiéndonos. Las Escrituras dejan claro que una vez que una persona muere, su vida terrenal ha llegado a su fin, y su espíritu ya no tiene participación en lo que sucede en la tierra. Uno de los deseos más profundos de muchas personas que han perdido a seres queridos es saber si aún están de alguna manera conectados con ellos. Sin embargo, según la Biblia, los muertos no tienen la capacidad de ver a sus familiares. Las Escrituras nos enseñan que los muertos no tienen acceso al mundo terrenal. Cuando alguien muere, entra en un estado de reposo y ya no puede interactuar ni comunicarse con los vivos. En Job 14:12, la muerte es comparada con un sueño profundo, del cual no se despertará hasta que los cielos se disuelvan. Esta imagen de la muerte como un sueño es recurrente en la Biblia, al igual que una persona que está profundamente dormida no tiene conocimiento de lo que sucede a su alrededor. Los muertos tampoco tienen conciencia ni capacidad para ver lo que ocurre en la vida de los vivos. Esta enseñanza es clave para comprender que, desde una perspectiva bíblica, los muertos no están mirando desde algún lugar, ni pueden ofrecer ningún tipo de consuelo a los que aún viven. Uno de los versículos más citados sobre el estado de los muertos es Salmo 146, 4, que establece que al morir, el espíritu de la persona regresa a Dios y sus planes llegan a su fin. Esta es una declaración clara de que la vida de una persona, con todos sus proyectos, planes y deseos, se detiene completamente al morir. No hay más sufrimiento, pero tampoco hay más interacción con el mundo terrenal. En este sentido, la Biblia contradice directamente la creencia popular de que los muertos puedan estar consolando o guiando a los vivos. Las Escrituras enfatizan que los muertos no pueden interactuar con los vivos de ninguna forma, lo que pone en duda muchas experiencias personales o anécdotas que sugieren lo contrario. Según Eclesiastés 9:5, no solo los muertos carecen de conocimiento, sino que su memoria es puesta en el olvido. Esto significa que los muertos ya no participan en las actividades humanas, y con el tiempo, su memoria también desaparece. La vida humana, vista desde la perspectiva bíblica, es temporal y ilimitada. Aunque las relaciones y los recuerdos son valiosos mientras estamos vivos, después de la muerte, el ciclo de la vida continúa
y los recuerdos de los fallecidos, eventualmente, se desvanecen. Como se menciona en Job 14:12, la Biblia compara la muerte con un sueño profundo. Esta imagen es poderosa porque nos recuerda que la muerte no es un estado de actividad, sino uno de completo reposo. Los muertos no están despiertos, conscientes ni activos. Están en un estado de inactividad total, como una persona profundamente dormida. Este estado continúa hasta que, según la enseñanza bíblica, llegue el día de la resurrección. La idea de la muerte como un sueño también refleja la enseñanza de que los muertos no tienen ninguna participación en lo que sucede en la tierra. No pueden ver, oír, ni interactuar con el mundo de los vivos. Aunque la Biblia enseña que los muertos no tienen conocimiento ni percepción, también ofrece una esperanza para el futuro. En 1 Tesalonicenses 4:16-17, leemos sobre la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo. Aquellos que han fallecido en la fe serán resucitados cuando Cristo regrese, y entonces estarán con Él para siempre. Esta promesa es la base de la esperanza cristiana. La muerte no es el final, sino una transición hacia la vida eterna. Para los que han muerto sin conocer a Cristo, la Biblia también enseña que habrá una resurrección, pero estos enfrentarán el juicio, según Juan 5:28-29. La muerte, entonces, no es un punto final, sino una pausa antes de que ocurra la resurrección y el juicio final. Muchas culturas alrededor del mundo tienen creencias y tradiciones relacionadas con los muertos, que a menudo no coinciden con la enseñanza bíblica. El Día de los Muertos, por ejemplo, es una celebración popular en algunos países, donde se cree que los muertos regresan para reunirse con sus familiares. Halloween, aunque de origen distinto, también promueve ideas de interacción con el mundo espiritual. Sin embargo, para los cristianos, es esencial que nuestras creencias sobre la muerte se basen en la palabra de Dios, y no en tradiciones o supersticiones. La Biblia es clara al rechazar la idea de que los muertos puedan regresar o interactuar con los vivos. Estas prácticas, aunque bien intencionadas, pueden alejar a los creyentes de la verdad bíblica y llevarlos a caer en engaños. A lo largo de las Escrituras, Dios advierte en contra de la necromancia y cualquier forma de espiritismo. En Deuteronomio 18:10-12, la Biblia condena la práctica de intentar comunicarse con los muertos, ya que esto es visto como una abominación. Estas prácticas no solo son peligrosas espiritualmente, sino que también abren la puerta a ser engañados por fuerzas espirituales malignas. Aquí es donde entra en juego una advertencia importante. Lo que algunas personas creen que es la presencia de un ser querido fallecido, podría en realidad ser un espíritu engañador. Estos espíritus pueden hacerse pasar por nuestros seres queridos, con el objetivo de confundirnos y alejarnos de la verdad de Dios. Una seguidora compartió una historia inquietante. Ella mencionaba que algunas noches, cuando no podía dormir, se sentaba en la cama y comenzaba a hablar con su abuelita, quien ya había fallecido. En una ocasión, mientras hablaba, escuchó cómo la cama rechinaba y sintió como si alguien se estuviera sentando junto a ella. En ese momento, sintió una felicidad abrumadora, creyendo que su abuelita estaba allí con ella, acompañándola. Sin embargo, debemos tener cuidado cuando experimentamos algo así. Aunque parezca reconfortante, la Biblia enseña que los muertos no pueden regresar ni comunicarse con nosotros. Lo que ella experimentó probablemente no era su abuelita, sino un espíritu engañador haciéndose pasar por ella. Estos espíritus pueden parecer inofensivos al principio, pero su objetivo final es mucho más siniestro. Buscan confundirnos y, eventualmente, poseer a aquellos que se abren a este tipo de interacción. Por eso es crucial apartarse de cualquier intento de hablar con los muertos, ya que la Biblia es clara en que no son nuestros seres queridos quienes se presentan, sino huestes de maldad. La Biblia enseña que el ser humano está compuesto de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo, tal como lo dice Génesis 3:19.
porque polvo eres, y al polvo volverás. El espíritu, por otro lado, regresa a Dios, quien lo dio, como se menciona en Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Este es un concepto crucial para entender el estado de los muertos desde una perspectiva bíblica. Una vez que una persona muere, su cuerpo se descompone, su espíritu regresa a Dios, y el alma espera el juicio final. No hay interacción entre los muertos y los vivos, ni hay un estado intermedio donde los muertos puedan vagar por la tierra o comunicarse con los vivos. Al finalizar este análisis sobre lo que la Biblia enseña acerca de los muertos, es importante que reflexionemos sobre nuestras creencias y prácticas. ¿Estamos viviendo de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios? ¿O estamos siendo influenciados por tradiciones humanas y supersticiones? La Biblia nos llama a alejarnos de cualquier práctica que contradiga las Escrituras y a vivir con una clara comprensión de la muerte y la vida eterna. ¿Tú, qué opinas? ¿Crees que los muertos siguen entre nosotros? Si este tema te ha interesado y conoces a alguien que también podría beneficiarse de este mensaje, compártelo. No olvides suscribirte a nuestro canal para más enseñanzas basadas en la Biblia.